Hola, yo soy Laila y hoy estamos en un episodio más del podcast del bienestar, el podcast que la derecha no quiere que escuches. Y además hoy estoy muy feliz porque tenemos invitados de lujo que seguramente vamos a hablar cosas buenas, interesantes. Máximo, director del canal de YouTube Subjetivo, politólogo, además, ¿algo que quieras también contarle a la audiencia sobre ti? No, pues solo agradecer la invitación de compartir con grandes compañeros, amigos que conozco de toda la vida. Y a ti, mi querida Lai, que conozco, de hecho, de la lucha social. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias. También a Tolini, que nos acompaña, politólogo y diputado por Coahuila. ¿Algo más que quieras agregar? No, nada, y además entusiasta gamer, particularmente de juegos de shooter. Ahí está. Compartí algo que no se sabía. Eso me pidieron. Ahí está. Sí. Me gusta el Call Eres of Duty. vicioso gamer. ¿Sí le metes? Sí, ¿Y eres bueno o nada? No, soy feliz. Eres feliz. Sí, no me pregunten cómo me fue, Disfrutas. pregúntame cómo me la pasé. Sí, claro. Va a tener que pagar impuestos Sí, ahora. ahora vamos Sí, a ver para después. sí, Y sí. con También. gusto lo haré. Con mucho gusto. Con todo, Claro, vale hasta claro. el 16%. Sí. Y también Saúl, que ya No les des ideas. sola No. conversación, abogado y politólogo, algo más Gracias, Lai. quieres compartir. Amigos. Sí, a ver, cuéntanos algo de ti Sí. que no se sepa. ¿Eres Vea, güey. abogado, güey? Soy abogado ¿Te también. cae? Este güey y yo estudiamos ciencias políticas en la UNAM. Ahí nos conocimos. Sí. Grillos, pero en el buen sentido de la palabra, cabrón. La No hay realidad. buen sentido de la palabra. No hay buen sentido de Y la está palabra bien, para y no ello. queremos corregirlo. A mí me encantan los animales, cabrón. Mi abuela decía, Dios los hace y ellos se juntan. Ahí No está. sé si sienten Podcast que Bienestar les nos queda. convocó. ¿Pero Así en qué es. momento estudiaste Derecho, güey? Sí, güey, ¿cuándo, cabrón? Soy abogado por la UTEL. Estudié Derecho cuando inicia la pandemia. Yo estaba viviendo en Tremendo. Filadelfia. Estaba ya haciendo trabajos con el Consulado General de México en Nueva York. En el área de comunidades. Muy fuerte la ¿Qué era comunidad de Jorge Puebla. Islas el que estaba? Era Jorge Islas. Era Jorge Islas. Ya. Inicia la pandemia. Y bueno, la pandemia ya inició un mes antes, cabrón. O sea, un mes antes allá se comenzó a cerrar todo. Recuerdo una escena impresionante. Yo estaba en Bueno, un güey, cuartito. ¿cuándo estudiaste Derecho, güey? A ver, O sea, a ver. Ay, güey, está bien, Saúl, Y gracias, aparte, güey. ¿qué es Aquí un tema, se güey? No nota. mames. Era nada más compartir un dato, ¿qué? Es abogado. Va, gracias. Soy abogado, soy Ah, abogado. Lo que gracias. necesito, especialista en Cuando derecho diga- electoral. Cuando ahí diga el podcast de Saúl, pues ya ¿Qué no era venimos un todos. monólogo? Sí, güey, ¿No ya un venimos monólogo? después. Está bien, No, no, es no. abogado. Gracias. Bueno, Saúl. vámonos Lo que al necesite. primer tema porque además es muy interesante. La presidenta Gracias, sí Claudia soy. Sheinbaum ya No, dio ya, su trae. primer informe de gobierno en Palacio y además hizo una gira en los estados de la República y que es la novedad, ¿no? Porque ningún presidente antes había propuesto salir a darle cara a las y los mexicanos. Y respecto a eso, Máximo, comunicólogo, preguntarte, ¿crees que es un acierto ir a las plazas de los estados a dar este informe de gobierno? Sí, de hecho, hoy la presidenta en la mañanera del pueblo dijo que estos recorridos... Fuiste hoy. Fui hoy en la mañanera, de hecho, Ay, pregunté. presumido. Bueno, o Tú sea, te andas quejando que sí, me hoy ya- levanté a las 5 de la hoy mañana. ya la presidenta de Este la canijo Sí, se República. tiene no, que levantar a las 3 de la mañana. Hoy la Además, tuve la hoy le oportunidad preguntó de... algo. Por vi la que- presidenta no dormiría, sépanlo. Tuve la Adelante, oportunidad de Manzano, platica. preguntarle. Sí. Es difícil Yo te hablar vi con la ahí. presidenta, ciertamente. Digo, no sé, Antonio, en qué momentos ha tenido ahora la oportunidad de hablar con ella, pero la primera vez que le pregunté, sí que se siente la presión de hablar con la jefa. En fin, esta es como la tercera o cuarta vez que le pregunto, entonces ya mucho más normal. Y hoy dijo justo que estas giras que está haciendo van a terminar el 5 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México, donde todos convocados a participar en este informe masivo de gobierno. Y yo creo que sí es positivo porque aparte no sé en sus estados, pero por lo menos en el Estado de México, en Veracruz, los informes se están haciendo regionales, entonces la gobernadora Delfina anda recorriendo el estado, ya dio su informe el lunes pasado, pero va a los municipios y rinde cuentas. Entonces me parece que el modelo que están replicando los gobernadores de la 4T, de la propia doctora Claudia Sheinbaum, es muy positivo. Pues sí, que salgan a caminar quienes gobiernan desde la transformación, ¿cómo de que no? Sí.
además, a Tonilini preguntarte si o más bien respecto a lo que informa la presidenta, ¿qué gran logro destaca sobre las tantas cosas que tiene que presumir sobre su primer año de gobierno? A mí, lo que más me entusiasma, lo que más me apasiona, pero es que además no solo por afinidad, sino porque está Coahuila directamente involucrado, es el tren de pasajeros. A mí lo que más me interesa, lo que más me emociona. Claro. ¿Por dónde va a pasar ese tren? Pasa por Saltillo. Saltillo. Las dos rutas. ¿Sale de dónde? ¿Querétaro? Ciudad de México. Sí. San Luis Potosí. Ok. ¿Qué parte es San Luis? Hacia San Luis, Matehuala. Matehuala. Ajá. Se mete a Saltillo, entra a Monterrey, Santa Catarina, Escobedo, Nuevo Laredo. El tema es ahí, si me permiten, además había una grillita ahí que logramos corregir. Ajá. Es que en el decreto de 2023 del entonces presidente López Obrador se establecen las antiguas rutas, las antiguas rutas concesionadas del tren. Y había varias, incluso hasta Torreón, Coahuila, Perla de la Laguna y Sucursal Paraíso, donde las llamadas al cielo son locales, también estaba incorporado. Y ahí es donde hablamos con el gobierno municipal, estatal, y logramos que el federal también corrigiera. Fíjate que te planteaba el decreto. No, señores, pues ahí está el regiomontano. Ay, ¿qué es el regiomontano? No, pues va de la Ciudad de México a San Luis Potosí, a Monterrey, a Nuevo Laredo. Y dije, chinga. Y luego el de la División del Norte, que también era otra ruta. México, Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad Juárez. Dije, chinga. No hay forma de llegar de Aguascalientes a Chihuahua si no pasas por Torreón. No hay forma de llegar de San Luis Potosí a Monterrey si no pasas por Saltillo. Pero el tema es que no estaban especificadas las estaciones. Entonces dije, mira, entre si son o no son, si las concesiones están, pues en una de esas te hacen un proyecto ejecutivo y te dicen, sí, muy bien, pero de Matehuala vas a Monterrey, y ahora sí que literalmente íbamos a ver el tren pasar. Sí. Logramos establecer ya de manera muy clara que Saltillo en este proyecto de regreso a los trenes de pasajeros sí está incorporado, hay una estación. Y fíjense que lo que promete este proyecto es que tú puedas tomar un tren en Saltillo y en 6 horas estar en la Ciudad de México. Wow. Y también estar en... ¿A qué velocidad van los trenes? Hay tramos que son de alta velocidad. Okay. Tramos. ¿Qué es alta velocidad? 160 kilómetros por hora, 180 kilómetros por hora. Sí se va a permitir, porque además no es que las concesiones estén actuales, no es que se vaya no se va a montar sobre las actuales vías, se va a construir una paralela. Entonces, eso es lo que va a permitir que siga habiendo tránsito de carga, que es importante comentarlo. Ya está, digamos, el derecho de vía en muchas partes liberado. Nada más, otra vez, un organismo federal va a permitir construir una nada de pasajeros. Y eso es lo que va a permitir que sea un tren. De hecho, la movilidad por tren establece que para poder ser un sustituto perfecto del avión, tiene que tu traslado en avión, lo que sería Ciudad de México o Saltillo, que es de 1 hora, tiene que ser estrictamente menos de 6 horas. Entonces lo cumple a cabalidad. Y lo padre es que luego a Nuevo Laredo te vas a poder conectar, y ese es el planteamiento que están haciendo, a la red de trenes en Estados Unidos. Entonces vas a poder llegar casi que a Houston, a San Antonio, a nuestra vida tejana, pues es el estado con el que colinda Coahuila, en tren. Entonces es el que más me gusta. Sí. Hay otros que no han sido tan publicitados, pero que creo que siguen siendo igual de trascendentes. 600,000 trabajadores, 600,000 jornaleros digitales. Que igual antes de que comentes el otro punto, me parece curioso, simpático que defiendas este punto, porque justo la derecha parece que tiene problemas con los trenes. En realidad con todo, ¿no? Sí, o sea, un poco pero como que se empeñaron mucho en que dice, el problema era el tren, ¿no? Y ya eso era su brincolina, convencer al pueblo de México que son una opción política. No, además el tren es seguro, es eficiente, es puntual. La verdad es que es una cosa curiosa que el planteamiento más moderno hoy, digamos, pues sea un invento del siglo XIX, ¿no? Sí, y pues está lleno, Europa está llena de redes ferroviarias, China está llena de redes ferroviarias, Estados Unidos está llena de redes, Rusia mismo. Una conectividad por tremenda. Entonces, importantísimo el tema del tren, los 600,000 jornaleros digitales y evidentemente lo que es quizá la joya de la corona de este primer informe es cómo se planta
no la presidenta necesariamente, sino la cuarta transformación de la vida pública de México frente a la política social. 13.4 millones de personas salen de la pobreza, medido de la misma metodología que tenía antes el Coneval, que es la pobreza multidimensional. Entonces, la pobreza extrema. Hombre, a ver, la para pobreza... que los grandes comunicadores de la derecha, incluido a Ciro Gómez Leiva, hayan salido a reconocer con una cara de vergüenza, a decir, nos ocurrió. Callar del hocicote, como a ti ahorita en el principio del programa que te dijimos, espérate, no nos cuentes, haz de cuenta que se elegimos nuestro ya. programa. Nuestro programa, Te preguntamos si eras abogado. Sí. ¿No? Por Ciro, mi paper te toca soportar. Sí. Leo Zuckerman te toca soportar. Tío Alasraqui te toca soportar. El Bueno, Carlos hay quienes lo siguen menospreciando, ¿no? Diciendo que el costo para sacar de la pobreza a 13 millones es muy elevado en términos de costo de inversión social. Yo creo que vale la pena, sí, siempre becar a un joven que recién egresa de la universidad, vale la pena becar a un joven que está en la preparatoria, vale la pena becar ahora a niños de secundaria, viene la primaria, se va a implementar y es universal aparte la beca. Nadie puede decir nadie puede decir que es comprar voluntades, nadie puede decir que es clientelar. Todavía porque hoy, es un Máximo, derecho, es increíble. Es increíble. Por eso la derecha no quiere ver este podcast, porque las confrontamos con las creencias más básicas. Pero es increíble que todavía haya quienes digan que es dinero repartido a los ninis. Le digo, oigan, Sí. a ver, dense 2 segunditos. Sí, aparte no solo O es eso. estudian Sí. jóvenes construyendo el futuro, Sí. o trabajan jóvenes construyendo el futuro, certificados en un centro laboral como aprendices que además les da seguridad social y tiene un enfoque de derechos. O estudian jóvenes escribiendo el futuro, ya sea en el último año de prepa o el segundo semestre de la universidad. Claro, o sea, no está... una de dos. Es más, no pueden hacer las dos porque los programas están hechos para distintos. Entonces, no es que Aunque ahora ya se sea puede. nini. Ya se puede y creo que es algo, ahí hay un área de oportunidad, una crítica a la Secretaría del Trabajo que no ha difundido los nuevos lineamientos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Ahora, si tú te inscribes al programa y eventualmente decides continuar con tus estudios, puedes mantener el programa. Es algo que no se podía al inicio. Al inicio, por ejemplo, tampoco existía un proceso de verificación de los centros de trabajo y por eso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de pronto sacó un documento que decía que habían trabajadores jóvenes, fantasma, etcétera. Pero ahora todo eso se ha modificado y a ver, claro que existían áreas de oportunidad. Es un programa totalmente innovador que se echó a andar desde el primer año del gobierno del presidente López Obrador, pero hoy por hoy Jóvenes Construyendo el Futuro, para registrarte necesitas pasar varios filtros, entre ellos que el que digas, bueno, pues mi oficina está en tal lugar, te cae un verificador del programa sí. y constantemente hay auditorías. Sí. Tú puedes no esperarlo y de pronto te cae el del trabajo y te revisa que tengas las condiciones mínimas para que esa persona trabaje, sea en un oficio o sea en una oficina. Es un mito eso de que los jóvenes no ocupan la beca correctamente, que se la gastan en chelas o qué sé yo. O sea, y sí que... Y si fuera el caso, Sí, o sea, sí que... y si fuera el gasto es una beca bien ganada, porque no es que no estudies ni trabajes, cabrón, sí trabajas, es una jornada de 8 horas. Sí, Exacto. no, yo creo que sin duda tenemos mucho que hablar sobre los grandes logros de la cuarta transformación, porque los 13.5 millones vienen siendo un logro a partir del Sí. proyecto. Y bueno, también tenemos otra sección en la que queremos hablar sobre otro tema de la cuarta transformación que salió a discusión otra vez en la reforma electoral. Ándale. Otro tema porque, pues a ver, yo sé y quiero empezar contigo, Max, que la gran propuesta es que se consulte, que se construya con las y los mexicanos. Y yo vi por ahí que tú anduviste en uno de estos primeros foros haciendo una propuesta que creo que además nos va a ayudar a hilar el siguiente tema de este programa. ¿Qué propones sobre la Pero antes de la propuesta, Sí. ¿para qué son los foros? Adelante. ¿Para qué son los foros? ¿Cómo funcionan los foros? ¿Quién participa en los foros? ¿Ante quién estás exponiendo en los foros? Este tema en particular me llama mucho la atención porque aquí tenemos un abogado que dice ser experto en derecho. Soy un gran abogado. Por Nos Abogado, enteramos hoy que eres abogado. Experto en Si lo derecho conseguiste electoral. por correo, si te Sí, llegó sí. ayer, si es en línea, no, o sea... Oye, León cree que todos son de su condición. No, ¿O qué es carnalita, impresionante? te conozco hace neta que 7 años y ahorita me estoy enterando que tienes
¿Tienes Cédula. A ver. Cédula. Ahorita te Búscale. Y aquí tenemos a otro que se politólogo. proyecte. A ver, se proyecte. coméntenle, ándale. Puedo ver ese debate con legitimidad. De una Politólogos connotada, todos, de una abogado, connotada universidad. Entonces yo solo creo saben. que vamos a poder debatir Claro. sobre el tema, porque estoy seguro de que vamos a tener ideas muy diversas sobre la reforma electoral. Del foro, regístrense www.reformaelectoral.gov.mx. Cualquiera que tenga una idea y que pueda articularla en un documento y presentarla, puede presentarse Hacerlo. al foro. En mi caso, solo rápidamente fueron 3 propuestas, 2 en materia de revocación de mandato, para que en caso de que quieran revocarle el mandato a la doctora Claudia Sheinbaum pueda hacer uso de la voz y no haya censura como se vivió en el 2022 con el presidente López Obrador. Entonces es esa reforma, que se aplique una revocación de mandato a personas legisladoras en el primer año, después del primer año de su gestión. Yo creo que todos tenemos en la cabeza... ¿Legisladores? A legisladores pasa en Panamá, cuéntame. De hecho ahora hay 18 procesos abiertos en contra de legisladores. ¿Cómo funciona? Pues supongamos, ¿no? Que el escenario que la presidenta ha planteado, que es que se desaparezcan los pluris, yo estoy a favor, y que pasemos a un sistema de primera mayoría o mayoría y primera minoría. En ese escenario cualquiera puede ser imputado a una revocación de mandato en el distrito en el que compitió después de haber cumplido el primer año. Eso sucede en Panamá, ahora hay 18 procesos abiertos. Creo que en México todos tenemos un legislador al que quisiéramos revocarle el mandato, sea senador o sea diputado federal. Pero no es por la pura voluntad. No, Sí, hay un es proceso. como un proceso de revocación de mandato. En mi propuesta yo decía que se levante el 3% de la lista nominal del distrito uninominal o del estado, la entidad federativa, en caso de un senador, y que a partir de ahí el umbral sea 25% de participación ciudadana, para que pueda ser vinculante el resultado de este proceso de revocación de ¿A mandato. realizarse en los primeros 18 meses? A realizarse después del primer año, en los 160 días posteriores Funciona. al primer año. Hombre, pues eso sería que se asumió. maravilloso. En porque- cualquier momento. Solo después A del partir primer de año. los 160 De días funciones como del... diputado. Exactamente. No, cumples un año y a Ajá. partir de ese momento tienes 160 días para promover la iniciativa de... O sea, entre el año y el año y medio. Exactamente. Ujú. Sí, ya después, si no te revocaron, nadie te inicia un proceso, pues sigues adelante. Y el proceso te lo inicia la persona que ciudadanía, apunte el así 3% del padrón en ese momento. Del distrito uninominal o del estado en el caso de un senador electo, ¿no? Pero ¿con qué argumentos? O sea, debe de cumplir ciertos requisitos Para llegar iniciar a el ese proceso de momento. revocación de mandato del presidente de la República, el argumento es que quieras revocarle el mandato, punto. Entonces, digamos, ¿no? Hay una reforma que se tiene que votar y hay, pues no sé, algún legislador, como sucedió con el PT en 2019, que queríamos revocar. Digo queríamos porque me asumo parte del proyecto de transformación, quitar el fuero, ¿no? Quitar el fuero y quitarle la mitad del presupuesto de los partidos políticos. Partido de Trabajo votó en contra. Entonces, ¿por qué votas en contra de algo que está en un proyecto de gobierno? Y bueno, pues yo sí tendría un par de diputados del Estado de México, de Ecatepec. Tenemos 5 diputados federales a los que bien podríamos haberle iniciado un proceso de revocación de mandato por haber votado en contra Claro. de Claro, algo que claro. salimos a Parte del votar el proyecto. pasado 1 de junio en el caso de 2018. Eso por un lado. Por el otro, bueno, pues hay otros temas, ¿no? Hay otros temas, eliminación de pluris. Yo estoy a favor, por cierto, de que se retire el presupuesto a los partidos políticos, que no se les pague un centavo, salvo en En temporadas de procesos campaña. electorales. Sí. Sí, en procesos electorales. Yo no. Fíjate. Que se quite el presupuesto, que se retiren Pero los me pasa pluris, una galletita. que se retiren los Que se quiten topes, los pluris en general. todo. Es que todo. se quita o sea, el planteamiento, sí, digamos, la representación proporcional como la conocemos, a partir de la integración por listas cerradas, por circunscripción, o sí, por circunscripción, puede ser federal que son 5, o Sí. por ejemplo en un estado pues es una. Yo soy de representación proporcional, pero a mí me puso un dirigente partidista en una cierta posición y sin pasar por una elección formal, Claro. digamos, sin yo tener un distrito específico sobre el cual parar los pies, si hice campaña, ya está mi nombre y demás. El principio de la representación proporcional, como hoy está, que es la de representar esa proporción de personas que votaron por otro partido, pero que no logró ganar, no se elimina, se elimina la forma, que es una lista cerrada que se integra. Lo que plantea Max es algo que, por ejemplo, hoy ya sucede en Baja California, en donde todos los diputados
locales, van a una elección Somos y después de la elección se ve, digamos, lo que sería el primer perdedor. Los mejores Exacto. perdedores. Los mejores perdedores respecto a Tema su porcentual. ganador en términos porcentuales. Y se ajusta a género, y se ajusta sobre y subrepresentación, Sí, y se sí. ajusta todo. Los criterios. Pero digamos, en Coahuila, que son 25 diputados, 16 distritos locales y 9 de representación proporcional, esos 9 no llegaría Movimiento Ciudadano, PRD, PAN, PRI o Morena con una lista preestablecida, sino que después de la elección Está diríamos, buenísimo. a ver, ¿quién perdió por menos diferencia? No, hombre. Laila Sí, compitió sí, por sí, Morena sí, sí, y sí. otro compitió por el PRI, Coahuila, perdió por 3%. ¿Alguien en términos porcentuales tuvo una menor diferencia? No, perfecto. La primera posición va para Laila. Claro. Resulta que Max ganó, era de Morena, pero el que la llevó era del PAN y perdió por 6%. Ah, la segunda es por el PAN. Se ajusta por criterios de género. Todo lo que digamos en términos formales. Y en Baja California es modelo absoluto. Así es. Pero en la Ciudad de México es un modelo híbrido. El mejor perdedor. Así es. Sí, Así más es. la Más la Básicamente. lista. Sí. Más la lista. No, la propuesta de la presidenta, por lo que Quitar la entiendo, lista. que no es mi propuesta. De Ajá. hecho, yo sí estoy más a favor de que sea todo totalmente de representación proporcional. El presidente López Obrador en el Plan A decía que fueran circunscripciones estatales 32 listas. y se Claro. garantizaba, cabrón, que si el PRI perdía, aún así entraba. Colima tiene Claro. 2 distritos, Tlaxcala tiene 2 distritos. Claro. No Por se su podía llevar todo. representación. No Sí. se podía llevar todo. Morena ganaba el distrito, Es pero el porcentaje absoluto. O sea, no hay Sí. manera de Sí. que no entren. yo los que estoy no. más a favor O sea, de bueno, eso. relativo, pues. O sea, respecto al total de votos, Claro. ¿cuántos sacaste? Y eso que tú sacaste es el total de posiciones que se te reparten en la medida que no hay distritos uninominales. O sea, en realidad no existen distritos. Existe sí. un proyecto de partido, quienes lo difunden, lo defienden. Lo complicado de ese modelo era cómo se integraba La lista, la lista. claro. No, porque termina siendo un poco el problema en Coahuila hay 8 Sí. distritos. actual. Exacto. Si a mí me ponen en la posición 6, nunca voy a entrar. Aunque podría ser 7, nunca voy a entrar. podría ser una lista cerrada, no bloqueada, ¿no? O sea, una lista donde el partido pone los nombres y el ciudadano pone el número. Ah, yo Esa quiero es a la Tolini Eso en el sería- número eso 1. pasa en Alemania. Lo pusieron Eso en el sería 6. noble. No, yo lo quiero en ¿Y el funciona en número 1. Alemania? Es que ahí es el sistema de representación proporcional puro, a Es- grado incluso tal que los números de diputados, digamos, varía. Porque lo hacen a tal grado de ajustar lo que en el porcentaje sacaste a lo que representas en la Cámara. Aquí tenemos 500 diputados. No, pero en el modelo y alemán no le mueven. es un modelo mixto Ahí también. le ajustan. No es puro. Bueno, Puro sí, es en también España. Puro es en España. Puro es pero en el España. Senado, ¿no? No, en la Cámara de Representantes. En Alemania, el Bundestag tiene una gran parte de diputados electos por mayoría relativa, es decir, que van a la calle y demás. Y los otros son una parte de representación proporcional, y ahí es donde sucede lo que tú dices, que de pronto se fluctúa el número de Sí. integrantes que puede llegar a Con tal de conformar la Cámara. ajustar la mayor similitud entre lo que tu partido Exactamente. tuvo en la votación. Tú sacaste 12.7%. Entonces, ay, si le tengo que poner uno más con tal de que así sea, se la pone. Pero lo que no entendí es si estás a favor o no de que se eliminen los pluris. En ese esquema, claro, sí, por supuesto. Y en el caso de los Pero es senadores que importante decir, representan. no es que se elimine la representación de minorías. es que también- No se elimina. No, Esa se es la, elimina esa- la lista. esa es la narrativa hay de que la derecha. explicar Sí. ¿Qué la se razón elimina? de La los lista plurinominales. ¿A quién representan Claro. hoy en día los plurinominales? Al partido. Y ya. Al partido. Decisiones Y ya. populares. Es la representación proporcional de gente que votó por un partido que en ese distrito o en esa elección no ganó y entonces se le asignan posiciones. Pero ¿a quién representa al partido por el que se votó? ¿No? Es Sí. una representación, digamos, Sí. Partidista. indirecta. Yo no represento Sí, en sí, estrictísimo sentido al pueblo de Torreón. Represento a el pueblo de Coahuila De hecho. que votó por Morena en distintos lugares en donde no ganó y que me da para poder representar a esa gente Sí. 5 posiciones. El diputado Sí, coahuilense. Eso sí Claro. está en Pero el proyecto de nación de la presidenta Claudia Sheinbaum, en los 100 puntos, la eliminación de los diputados plurinominales. Y ahí vamos a ver, pues,
los aliados, cómo están parados. Yo creo que no va a ser un asunto con los aliados. Es una pregunta reiterada que me han hecho porque ya hay experiencia en el Plan C. En Oaxaca, por ejemplo, fuimos separados Partido Verde y Partido del Trabajo, y de hecho el Partido Verde gana la senaduría de primera minoría. En eso consistió el Plan C, en tratar de ganar la mayor cantidad de espacios. El PT tiene, entiendo, fuerza o relativa fuerza en el norte del país. Entonces, no dudo que pueda ganar algún distrito por sí solo o que pueda ganar una representación de primera minoría. Quien sí tendría, y pues bueno, es que al final del día es el pueblo, es la gente que pone y la que quita. Pero, por ejemplo, el PAN no tiene nada que hacer en Tabasco, ¿no? O en Oaxaca, pues ahí sí estaría perdido. Serían los distritos tanto de mayoría como de primera minoría para pues las fuerzas de la izquierda. Entonces, yo sí estoy a favor del modelo que la presidenta ha puesto sobre la mesa. No me termina de encantar, sin embargo, bueno, vienen sus 100 puntos, la eliminación de los plurinominales. Yo desearía que el licenciado, que lo tenemos aquí de frente, no se ven, pero me está viendo, cabrón, sea totalmente representación proporcional pura, porque así no tiene, claro, no hay falla. O sea, tienes 6%, tienes 6 escaños. Sí, punto, sí, se acabó. sí. No. Sí, bueno, si no, fuesen 100 escaños. Bueno. Si fuesen 100. Serían 300, porque serían 300. O sea, en Coahuila que hay 25, no hay manera. Así no. Es que era lo que era complicado. Eso era el plan A. Sí, el plan A. Lejos, estamos ya del plan A. Ya. Pero a mí me gusta. ¿Qué le sumaría? Digamos, ¿dónde está el todavía donde no me encanta este tema? Y politológicamente tú no hables porque nos descubrimos. Yo soy politólogo abogado hoy. Y aparte, déjenme decirles que soy administrador público. Y ahorita quiero poner en la mesa el tema del Senado. El tema la maestría, yo no estoy de acuerdo en que se eliminen los plurinominales específicamente del Senado de la República. Y ahorita les voy a comentar por qué. Pero bueno, sí. Es que la verdad es que la lista nacional hace poco sentido, pero ahorita discutimos eso. El tema es, si hay 16 candidatos, hablando de Coahuila, de 16 distritos locales, y luego la lista de representación proporcional se da a partir del resultado que los candidatos perdedores o las candidatas perdedoras en esta elección se integran. Hay un paso antes a la elección, que es elecciones primarias. Es decir, ¿quién pone a los candidatos? Proceso ¿Cómo interno. llegan? Un proceso interno. Que a mí el modelo que siempre me ha gustado es el argentino. Las elecciones paso. Primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias. Todos los partidos el mismo día para las posiciones en disputa dicen, a ver, en Torreón, Coahuila, Perla, Algora y Sucursal del Paraíso, donde las llamadas han son locales, hay 4 distritos. Tiene que haber más o menos paridad, ciertas ajustes. Perfecto. Morena abre un proceso en donde una convocatoria abierta dijo, se registró Chuchito, Chuchita, Mengano, Mengana. Y los que de Morena, militantes del partido, deciden ese día por el voto abierto a la militancia, mientras el PRI está haciendo lo suyo, mientras el PAN está haciendo lo suyo, buenísimo. ese mismo día dicen, está buenísimo ese. Los más votados de la militancia son los candidatos. Eso aumentaría los costos de las elecciones. ¿Quién pagaría esos procesos primarios? Está bien, a ver, la democracia cuesta. Que cueste, pero que no le cuesta al pueblo de Pero México. no, Que le cueste sí, a los lo que que le sí, cueste a los le cueste al militantes. pueblo. Que los partidos no tengan entre la recurso empresa cuando vienen los privada a procesos comprarla. electorales, Yo incluido el prefiero proceso que sean electoral interno. el modelo que decía el presidente y que la presidenta no se ha posicionado al respecto, pero sí que sean los militantes quienes paguen a los partidos políticos. No. A ver, ¿quieres elecciones primarias? Pues que lo paguen los militantes de Morena. Aparte van a tener 10 millones de militantes, vaya que les alcance. No, que se cooperen. no, yo estoy a favor del financiamiento público. Yo también, pero en campañas electorales no de tiempo permanente, porque con eso, fíjate, cada que se arma un partido político, ¿sabes qué es el efecto inmediato? Toma tu cheque de 100 millones de pesos y, por ejemplo, Fuerza por México tuvo grandes problemas para poder liquidar esos 100 millones de pesos, no los pudieron comprobar en qué se lo gastaron. Bueno, yo no quiero que el dinero se problema siga de gastando en Fuerza eso. por México. Sí. Bueno, es una experiencia mexicana que no quiero que se replique, por eso la iniciativa del licenciado a mí me encantaba, que se elimine el financiamiento para periodo ordinario y que solo sea financiamiento para campañas políticas. Claro. Yo creo que el debate que está sobre la mesa es un poco lo que se propone al poner a discusión del pueblo de México una reforma tan importante como la reforma electoral, ¿no? Y aplaudo que dentro de quienes simpatizamos con el proyecto de la Cuarta Transformación haya diferencias, ¿no? Y que va a haber un proceso legal para llegar a una mejor Y sobre todo hay que resolución. reconocer algo. Estamos especulando. Sí, Sí, De totalmente. lo también, que también. sabemos, de lo Así que es. vemos, de lo que percibimos. De lo Porque que- ya veo a los panistas
aventándose Sí. del balcón de la amargura, diciendo, viene la dictadura autocrática, come niños, Una mata dictadura iglesias. muy curiosa, porque una Caray. dictadura no te invita a proponer, Sí, Claro. sí. debatir. Entonces, a ver, nadie sabe realmente. Es, Sí. digamos, lo que se ha más o menos dicho, lo El que sábado ha estado pasado hablando. sucedieron las elecciones internas del PAN en la Ciudad de México. Ah, Hubo caray. mucha gente. Todavía había boletos, güey. No, A ver, no abrieron sé por qué no me 4 invitaron. horas el proceso, fueron a votar, ganan con 100 votos, cabrón. Sí. O sea, Sí. están desfondados. Las planillas desfondados. estudiantiles de la Desfondados. FES Aragón. Juntaban Sin los duda. votos. No, hombre, están más Sin intensas duda. que el PAN de la Ciudad Chismecito de político México. en su publicación más jodida junta más que todo el PAN en la Ciudad de Saludos México. al chismista. Quizá Saludos el al chismecito país, político. güey. O sea, Quizá el país. Sí. ajá. Saludos a Saludos. Chismecito. Saludos a Chismecito. Saludos al chismista. Entonces, ¿qué relevante es tomar en cuenta estas posiciones para lo que viene? ¿No? Claro. Porque los propios panistas fueron excluidos, militantes panistas que llevan caminando, genuinamente caminando, aunque usted no lo crea, señor y señora bonita diría al máximo, hay militantes que le echaron ganas y nunca fueron tomados en cuenta. ¿Por qué? Porque hay una cúpula que no los va a tomar jamás en cuenta. No, pues, Ese es un problema que Atolini pone sobre la mesa que me parece que sí se debe de atender. En México tenemos un modelo, la corcholatiza, recordémosla, que fue un sistema de encuestas. Por cierto, el partido Morena tiene una Comisión Nacional de Encuestas bastante efectiva. Es una encuesta que se levanta con tabletas, se graba la persona, hay forma de auditarla. Hay un caso particular, un diputado del PT, Fernando Vilchi, se inconformó, él quería ser senador, hizo berrinche, impugnó, le presentaron la encuesta y tenga, señor, usted perdió la encuesta porque estaba probado. Es Sí, barato, sí. es rápido de decidir, cualquiera se puede inscribir, se hace una primera Y es encuesta. auditada al momento con observadores. Y es auditada, efectivamente. Todo queda grabado. No hay Así forma es. de manipular una encuesta. Entonces, eso abarata, por ejemplo, un proceso interno de designación. Yo les pregunto ahora, sobre otro tema de la propia reforma electoral, ¿cómo ven la eliminación de los OPLES, de los organismos públicos electorales? Los mini-INE son un lugar, de verdad, para la alta burocracia, donde se dan salarios, que se lujosos, crearon ¿no? con la lógica de que los gobernadores, en ese momento el PRI y el PRIAN, tuviesen el control absoluto en sus estados, que fuesen mini cacicazgos. Sí, lo mismo con los tribunales electorales. Lo Son los mismo. OPLES y los Lo tribunales mismo. electorales. Porque, ¿qué caso tiene que tú presentes un JDC ¿Qué es un JDC para la gente que no sabe, el mamador? amparo Sí. electoral. o un juicio político electoral para Es que tú proteger porque tus eres derechos? abogado, Sí, que nos enteramos hoy, por cierto. Nos están presumiendo que es abogado. Lo, Está bien, lo vamos a poner en la Saúl, pantalla y vamos a ya poner la cara de sabemos. Atolini así de, ay, sí eres abogado. Güey, pues. Es profe de la JDC Ibero, es el por pan de cada día. Es el pan de cada día de la de la política. Entonces tú lo presentas ante el organismo local, en este caso el OPLE, el mini INE, y si te lo rebota te vas a la instancia superior, a la sala superior. No hay manera, a la sala regional y después a la sala superior. ¿Qué sentido tiene entonces tener organismos locales? Sí, claro. ¿Cuál es el sentido? El INE mismo es una anomalía institucional. O sea, Sí. de veras, creo que en América Latina, creo que es de Del veras más, Guatemala, de los más caros. pero no existe en el mundo organismos públicos descentralizados, organismos autónomos que estén encargados de las elecciones. Eso es el tema judicial, es el Ministerio del Interior. Digo, hay una cultura política, hay una herencia, hay una historia, pero esto de pensar que así es como debe ser y entonces hay que fragmentar y entonces tener tribunal, sala superior, sala regional, sala superior, tribunal electoral y Sí, a ver, O sea, tú dices desaparecer al INE. el modelo. Ajá. No, otra vez, no es que no quiera un árbitro imparcial, no es que no quiera reglas claras, no es que no quiera la asignación específica de rol, no es que no quiera eso, pero, por ejemplo, tribunales ad hoc que se construyen a partir de coyunturas específicas en modelos aleatorios, imparciales, que le dan a hombres y mujeres responsabilidades específicas en un tiempo y en un momento determinado, y que terminada la responsabilidad se acabó, pues podrían funcionar. Sí, La burocracia. ¿Cuál es el problema? Se judicializa la política. Así es. Sí, sí. Y ese es para mí el verdadero peligro. Sí. La discusión política, pública, termina siendo una cuestión de
la dictadura de la toga, de peritos en derecho, que capturan muy poco de lo que realmente es el fenómeno, que haya formas de establecer reglas claras y distintas, que haya forma de establecer mecanismos de resolución de controversias, que haya forma de poder decir me siento inconforme en dónde ir, pero este modelo INE, OPLE, tribunal regional, lleva, pon, maraña de cortos. Sí. Max, también proponías el tema de los deudores fiscales, ¿no? Y que no participaran. Y justo quería enlazarlo con el siguiente segmento, que es un poco hablar de alguien que ya hablamos mucho y que su historia es ya bastante aburrida, la verdad, bastante clara, de Ricardo Salinas Pliego, quien además de deberle al erario público, al pueblo de México, en Estados Unidos tiene deudas, ¿no? Y pareciera que le están empezando... No puede ser negocio. Sí. Está prohibido Grupo Salinas a participar en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos porque la SEC, la Comisión Nacional de Bancaria de Valores gringa, en 2011, me parece, lo sancionó por un desfalco de 109 millones de pesos, 109 millones de dólares, por utilizar información privilegiada, lo que llaman daño moral y información privilegiada, y terminó Ricardo Salinas Pliego pagando casi 8 millones de dólares sin aceptar responsabilidad, pero con la prohibición de no poder hacer negocios en la Bolsa de Valores de Nueva York. Yo creo que cuando yo hice mi propuesta, a mí me hace todo sentido que quien le debe al pueblo de México obtiene procesos abiertos, pues no pueda aspirar a tener un cargo de representación popular. Y yo hice mi propuesta pensando en el modelo francés, pensando en el modelo italiano, es algo que ya sucede en Europa. Hace mucho sentido. Y el señor Salinas Pliego literalmente se ensartó él solo, agarró el mensaje, la propuesta. Lo tomó personal, se puso personal. Y se fue contra ti incluso. Sí, a ver, a mí me vale, yo, pues que le den, ¿no? Yo no soy servidor público. No sientes miedo. No. ¿Temes por tu vida? Temes por tu vida. Sé que vivo en democracia, que hay libertad de expresión, afortunadamente, esta dictadura Salvo te permite. En TV Azteca. Es curiosa. Sí, exactamente, es una dictadura curiosa. Pero a ver, el hecho concreto es, como la propuesta. Ya escucharon el nuevo terminajo, la verdad es que no lo había escuchado hace poco. Es que no es una dictadura, es una dicta blanda. Dije, ay, Dios de mí. Sí, claro. Me la dijeron. Pero ¿quién te la dijo, cabrón? Sí. La verdad es que saludos a Santiago Torreblanca, el jurídico del CEN del PAN. No es una dictadura, es una dicta blanda. Se proyectó. Le dije, carnal, no inventes. Por favor. Pero solo en una dictadura se le permite, por ejemplo, a Salinas Pliego, antes de que se arrodillara el día de hoy con la presidenta Claudia Sheinbaum, pues le llamó mentirosa momentos antes, le llamó mentirosa y la amenazó de denunciarla por la vía civil en México y raro en Estados Unidos. Solo en esta dictadura sucede. Que puedas amenazar a la jefa del Estado mexicano. Si estuviéramos en Venezuela, ahí tal vez sí te lo creería, porque ya vieron cómo le fue a Jorge Ramos cuando entrevistó a Maduro, lo retuvieron, le robaron las cámaras, le robaron las memorias. Allá tal vez, bueno, pues sería cuestionable, pero en México, aquí puedes salir a hacer una marcha pedorra llamándote la resistencia al ácido fólico. Pedorísima. Por supuesto. La resistencia a trabajar, cabrón. La resistencia a trabajar. Registren eso ya. Y no pasa nada. O sea, no pasa nada. ¿Qué clase de dictadura es esta? Saludo, es que el licenciado me está viendo. Y te está sonriendo. Saúl, ¿qué tan importante es el caso de Ricardo Salinas Pliego frente al discurso? Como el abogado de la mesa. Sí. Explica. No me envidie. Frente al discurso de la cuarta transformación de que no habrá privilegios para nadie, ¿no? O sea que... A ver, es el mejor ejemplo que él solito se haya puesto todos los chalecos. Todos son todos. Sí. Todos. O sea, parece que todo lo que sale de la mañanera. Qué gran abogado eres. Parece que todo lo que sale de la mañanera. Todos Sin los duda chalecos. también es politólogo, ¿sabes? Una gran reflexión jurídica. Genuinamente es el ejemplo perfecto de qué no hacer. De dónde la oposición no tiene que caer. O sea, ¿quieres aprender qué no hacer? Es más, Alasraqui tiene una cantidad de seguidores más fieles que Salinas Pliego. Y ya no le renovaron el contrato, por cierto, en ADN 40. Ya no le renovaron el contrato. Sí. Quedó fuera. Sí. Es el ejemplo perfecto. Saúl, estoy anonadado. Anonadado. No me dejaste, Saúl. O sea, de verdad. Menos mal, porque la verdad yo todo lo que sabía de eso. Uf. Qué bárbaro, ¿eh? Te quiero mucho. No, te adoro, Saúl. Menos mal lo de la Raquel, todo lo que sabía de ese programa. Perdón, es que casi se besan en Encuentra. Sí, no pasa nada. Celosa.
Sí, sí. Ya estamos en el siglo XXI, todo Claro. eso. ¿Verdad? Es lo de menos. El Querido. proyecto de la Lo gran decía por transformación es amor. Amor al prójimo. Bueno, oigan, ya para cerrar este programa, Más quiero órdenes, hablar en este segmento que le llamamos Memecracia sobre, seguramente lo vieron o no lo vieron, creo que no importa, pero seguramente escucharon de esta serie que se llama, esta serie que trata de explicar la historia del El PRI, fin del PRI, algo así, el ¿no? fin del PRI, creo. Y quería preguntarles a ustedes si creen de qué se trata. O sea, creo que es bastante Yo no lo he visto. obvio, Yo no la pero he sin visto. verla uno puede pensar que es un compromiso con el periodismo, es un lavado de cara, es un qué. A ver, sí está buena. ¿Ya la viste? Yo ya vi por lo menos el primer capítulo porque empieza desde 1976, más o menos. O sea, lo que es López Portillo, Es un recorrido histórico. en donde se detienen y donde empiezan y donde plantean como el punto de inicio es en el 76. O sea, es el Clio renovado. Llega Las al historias 80. de Krause. Llega al 80. Fíjate que con todo lo que no me cae bien, A ti sí te gustaba Krause. su trabajo de divulgación en su momento fue único. Nadie más hacía eso. Sí. Qué bueno que ahora hay Sí. otro enfoque y otra forma de hacer un recuento de lo que además, señores Laila, Máximo y Saúl, pues ya nos están poniendo más jóvenes cada año, güey. Entonces, y yo cuando veía en la prepa en 2005 Sí. la historia Sí. del 88, hay los mismos años de diferencia de cuando yo en 2005 hablaba del 88 como hoy del 2005. Sí, Entonces, qué sí. bueno que se Sí, retoma sí. La vieja nueva historia, pero empieza, digamos, en ese sexenio y está planteando ir de ahí en adelante a pues, donde perdió el PRI. Y es un poco en voz de actores todavía Expresidentes presentes. Sí, digo, también. el único expresidente ya todavía vivo de ese ¿Quién PRI es aparece en Salinas. el documental en esta serie? Bueno, está Salinas. Salinas. Está Peña Cedillo, Nieto. está Fox, También. está Peña Nieto. ¿Cedillo también participa? Sí. Peña. Entonces, Y ahí. yo creo, venía reflexionando, Sí. venía pensando, venía cavilando. El PRI no ha muerto en la medida en la que no muera lo que es el resabio de ese PRI que hoy todavía prevalece, que no es el partido, es el pensamiento neoliberal. Es como la cultura de hacer política. Sí, y lo decía el presidente López Obrador muy bien. Es el Kratos sin demos. Sí. Es la oligarquía, es la cúpula, es el politburó, es la mafia del poder, es los potentados, es gente que toma decisiones en nombre del pueblo sin consultarle. Gente que toma decisiones en nombre de el pueblo sin ser sujeta a una rendición de cuentas. Es decir, un poder fáctico, criminal, económico. Pues es gente que toma decisiones sobre lo público que en Impune. ningún momento pasan por el tamiz de la evaluación democrática, es el voto. Lo que sí es un hecho, digo, más allá de esta cosa documental, el nuevo Clio de Krause, pues aquí hay dos politólogos. Tú estudiaste ciencia política también, ¿no? Estás Sí. estudiando 4 Tres. politólogos. Tres. 3 y una información. Politóloga. Sí. Politóloga, ¿no? Sí, en la UAM. también. Colega. Colega, terminaste, Ya, básicamente. ya Ya terminé, terminó. ya. Ah, pues politólogo. ¿Qué trata de decirle? Sí pone sobre la mesa en qué momento es el punto de quiebre para el PRI, como lo conocemos el día de hoy. Yo sí creo que el movimiento del 68 es un punto de quiebre y a partir de ahí es el inicio de la ruptura de pues legado priista, porque ¿qué pedían en el 68? No estaban exigiendo realmente derechos sociales, becas, trenes, no, estaban pidiendo que existiera un nuevo trato, una mejor forma o una nueva forma de hecho de relacionarse el poder con la ciudadanía, con el pueblo. ¿Y cuál fue la respuesta del PRI gobierno? Pues mandar a matar a estudiantes, reprimir protestas. No solo eso, fue el halconazo. Y a partir del 68 yo sí veo un punto de quiebre para este partido, que deriva luego en el Frente Democrático Nacional. Y bueno, del Frente Democrático Nacional, la democratización del país. Esa historia que nos han contado en la escuela del proceso democrático del país, creo que en realidad no sé. La transición Fue democrática muy creo que es media fake. Yo No, sí sí. creo que es fake. Una Porque forma de estirar la liga, ¿no? estiraron la narrativa Sobrevivir porque a...
Tan pronto llega el 2006, pues vuelven a hacer exactamente Sí, lo que se hacía sí. antes del 97, es decir, no aceptar los resultados electorales y viene un nuevo fraude. La verdadera transición democrática en México se ¿El da a partir del 2018? 2018. Claro. Es el 2018. Totalmente. Claro, es Sí, el sí. pueblo. Totalmente. Es el pueblo que abrumadoramente Sí, de salió manera a votar contundente. 30 millones de votos. No había forma de a dónde, por más que le pellizcaras a las urnas, el pueblo con una conciencia política democrática sale y pone al licenciado López Obrador. Esa es la verdadera transición democrática, no lo que nos han vendido de la transición de Vicente Fox. Lo Cedillo y interesante, demás. digamos, en el punto de quiebre De- del 76 es el hecho de que el PRI presenta un candidato único a la presidencia. Es un poco como que el elemento a destacar. Sí. ¿De dónde encuentro dentro de lo que hoy vivimos, hoy tenemos una cierta génesis de lo que después desembocó? Este documental, el planteamiento que hace es que el quiebre del PRI es el 94, el asesinato de Colosio. O sea, en donde el presidente no logra... O sea, la fractura interna. No, el asesinato del candidato presidencial y lo que deriva, porque fractura interna pues hubo, no sé, en el 88, ¿no? Ujú. No necesariamente sacude como tenía que ser. El hecho de que el presidente de la República, en este modelo sucesorio, cupular, tutelado por el poder, no puede llevar a tránsito, digamos, no gana el candidato al presidente, Sí. que era la forma en la que 70 años había sucedido, 65 años había sucedido, no gana el candidato al presidente, gana otro que hace cosas que desembocan en un nuevo arreglo, por eso digo, no es que perdió el PRI, hay un nuevo arreglo igual de neoliberal. La concertación. Una suerte de te doy para que me des, Sí. pensando igual, de ahí la genialidad. Quítate tú porque voy yo. De ahí la genialidad, no solo política, sino también pedagógica, de que el presidente López Obrador siempre lo del PRIAN. Sí. Era lo mismo. Entonces, Lo mismo que ahora ya se van a separar, o es lo que ha trascendido. La presidenta ha puesto sobre la mesa que sea el PAN y Movimiento Ciudadano, dejando al PRI de un lado, y hay quienes dicen que sería la última elección en la que se presente el Partido Revolucionario Institucional. Yo no creo eso porque Antonio es testigo. Lloro en coahuilense. Lloro en PRI coahuilense. Él ha padecido este estado, el que de hecho es gobernado 100 años por el PRI. ¿Qué se siente? Que el próximo año hay elecciones solamente en Coahuila. En efecto, 1929, digamos, con el PNR y las posteriores derivaciones, pero en efecto, Manolo Jiménez Salinas va a terminar su periodo de gobierno en 2029, cumpliéndose 100 años ininterrumpidos de gobierno de un mismo instituto político. Sí, de la misma manera que el PRI, no es lo mismo 1940 que el 2025, pero digamos, Manolo Jiménez sí está cerrando un ciclo de por lo menos 20 años. Enrique Martínez y Martínez, Humberto Moreira, su hermano Rubén Moreira, Miguel Riquelme y ahora él, cierra un arco en el que, pues, Manolo Jiménez puede ser, por calendario, el último gobernador priista de la galaxia. Porque todavía en 2028 hay elecciones en Durango, que el otro gobernador, Esteban Villegas, el otro gobernador que formalmente es del PRI, pero de verdad que Manolo Jiménez hoy se encuentra... se dijo claudista, Esteban Villegas, sí, y bueno, pues Manolo y bienvenido, ¿no? Se rompe cada dedo de las manos aplaudiéndole a la presidenta, y cómo no, cualquiera lo haría. Cualquier hombre de bien o mujer de bien lo haría, porque la presidenta es espectacular. Grábenme, repítanlo, pónganlo en repeat, llámanselo a todo el mundo. La presidenta es espectacular, la presidenta es espectacular, la presidenta es espectacular. Pero sí, Manolo Jiménez puede convertirse en el último gobernador, ahora sí que el último de los mohicanos, el último gobernador priista de la galaxia. Sí. Y que sigue siendo parte de ese nuevo PRI que nunca fue realmente el nuevo PRI de Peña Nieto, pues todos terminaron en el tambo. Borges, Duarte, el otro Duarte. Y el nuevo PRI, bueno, no sé si es el nuevo PRI, el PRI con Botox de Alito Moreno, que es Manolo Jiménez y Esteban Villegas, pues tu gobernador firmó un pacto, ¿no? Firmó una carta ahí para repartirse. Fíjate lo vulgar que son los priistas todavía en el norte del país. Firman una carta para repartirse hasta notarías. No confían entre ellos. Hay más notarios en Coahuila que perros callejeros. En efecto, es la prebenda del gobernador en turno. Y hay esperanza para el próximo año en Coahuila. Sí, la verdad es que sí. Nunca como ahora el movimiento de transformación
había podido capturar el desgaste, el enojo, pero sobre todo la esperanza en el porvenir, que representa la posibilidad de romper la mayoría priista en el Congreso y con ello generar productos legislativos, pero sobre todo atención política, porque no es un tema de iniciativas, no es un tema de puntos de acuerdo, es una responsabilidad como procurador de pueblo que eres, más allá de gestor, más allá de legislador, eres procurador del pueblo. Y creo que es importante porque además que es el único proceso electoral del país, el único antes de 2027, pues también tiene que poner a prueba un poco el modelo, porque en Coahuila, Coahuila, digamos, tiene la terrible referencia de ser muestra del más exitoso programa de empleo temporal del país, que es las elecciones del PRI. Todos los años hay elecciones. Todos los años están tratando de comprar voluntades, aprovechándose de la necesidad de la gente, pero gracias a los 980,000 beneficiarios que tiene la Cuarta Transformación, en términos del derecho consagrado en la Constitución para hombres, mujeres, niños, adultos mayores, pues ahora ya la pinche despensucha, pues frente a pensión, apoyo, becas, capacitación, es la verdad minúsculo. Entonces yo creo que tenemos una gran posibilidad. Dicho sea de paso, nunca hemos ganado un distrito local de mayoría. Entonces, imagínense nada más, 2017, 2020, 2023, nunca hemos ganado un distrito local de mayoría. ¿Un distrito local? En su momento. ¿Cuál? Torreón. En San Pedro. En San Pedro de las Colonias. ¿Pero en qué elección? En 2006, ¿no? Me imagino. Sí, por esas épocas el PAN ha ganado, un partido local, UDC. O sea, hay un tema. La verdadera oposición en Coahuila, Morena, porque el PAN terminó convirtiéndose en una muleta del PRI. Ahí se odiaron 50 años, 70 años y ahora ya son la muleta del PRI. Pero la verdadera oposición, la democracia verdadera en Coahuila, nunca ha ganado un distrito local de mayoría. No por incapacidad de Morena, sino porque el abuso, mal uso de la fuerza fáctica del Estado, la persecución, la intimidación, el hostigamiento, el abuso que se hace en contra de estas fuerzas, pone el aparato de seguridad en contra del opositor político. Es la purga. Bajan el switch el jueves de la elección, lo suben el lunes después, vuelven a hacer el Estado de Derecho que todos presumen, pero de jueves, viernes, sábado y domingo de la elección, levantados, desaparecidos. Sí. Yo quiero hacerle 2 preguntas y que requiero que su respuesta sea breve. A ver. El PRI está muerto e inmediatamente cuando empezó su fin. El PRI no está muerto. Ejemplo, aquí acaba de dar un gran pues, narración de cómo se vive el priismo en Coahuila. No está muerto, pero sí ha empezado a morir. Yo creo que sí está en las últimas, está en terapia intensiva con cáncer terminal. Y veremos si Coahuila, Durango y los reductos que queden del priismo, pues todavía alcanzan para que se mantenga vivo. Saúl. Yo creo que el PRI guarda ciertas trincheras. Una de esas la vimos en la elección pasada de Durango, donde fueron todos los priistas a nivel nacional a no permitir que se ganara la capital. Entonces vuelve al estado de Durango nuevamente complicado para la elección a gobernador. Creo que no está muerto, creo que está en proceso de descomposición interna. Ya hemos visto a priistas históricos, Ruiz Massieu, Osorio Chong, entre otras y otros, alejarse de lo que representa Alito, que es de lo peor que le ha pasado a este país, no solamente el PRI. Entonces, está en un proceso de descomposición interna que eventualmente va a terminar oliendo muy feo para los propios estados que aún gobiernan. Atolini. PRI no está muerto, porque lo que es detestable del PRI es el pensamiento neoliberal, pensamiento cupular, el pensar que se puede dirigir los destinos de la gente sin consultarles, sin formar parte de ellas, sin representarlas. Entonces, ese pensamiento neoliberal hay en Morena. Sí. Ese pensamiento neoliberal hay en gobernadores del PAN. Ese pensamiento neoliberal hay en funcionarios del servicio público no partidistas que están también enquistados en oficinas de gobierno de segundo, tercer, cuarto nivel y que impiden que la transformación avance. O sea, lo que verdaderamente tenemos que lograr es seguir haciendo estos esfuerzos de pedagogía política para lograr desmontar cuál es nuestro verdadero objetivo político, que la gente reconozca que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Lo demás es vanidad y es el peor de los pecados, al menos en términos políticos. Creo que hay una gran coincidencia. No está muerto en la medida en la que
cosas como el pensamiento neoliberal no acaben desde la cuarta transformación a la vida pública de este país, ¿no? Les agradezco muchísimo que hayan estado hoy en este podcast del bienestar. Creo que hay muchas cosas de la reforma al Poder Judicial, del primer informe de la presidenta de México, de si el PRI, qué está haciendo y qué va a hacer, y que de eso se trata, ¿no? De seguir debatiéndolas, de seguir transformándolas, y bueno, solo era eso, agradecerles. Algo más también, Máximo, para cerrar, que quieras agregar. No, nada, pues agradecerles. Yo veía a Antonio en la tele, a mi brother en la escuela y a ti en la lucha social, y siempre es un gusto compartir con ustedes, sobre todo contrastar ideas, porque efectivamente la reforma electoral, creo que aquí tuvimos visiones bastante, no diré bastante, pero sí dispares, ¿no? Digamos, unos por aquí, otros por allá, y eso es justamente la pluralidad. Yo no sé de qué, de verdad, dictadura hablan, Claro. porque está dentro de Morena, hay debate, discusión, así tiene que ser. Claro. Saúl. Pues agradecerte a ti, Laila, buena conducción, agradecerle a Toño, ya tenía un rato sin saludarlo, al gran Toño, pues anda allá en el norte, dando la batalla revolucionaria, y al gran Max, con quien sí coincido de manera muy cotidiana últimamente, Sí, sí. esta posibilidad de platicar con ustedes, aprenderles aquí al maestro. Saúl, estoy Atolini. conmovido a la lágrima. ¿Cómo has podido demostrar tu formación de, no abogado, de jurista, cabrón, al ser tan elegante en tu forma quiero mucho, de hablar? Todos los chalecos, se pusieron todos los chalecos, todos. No dejaron No quedó ni uno uno solo, solo. todos. Ricardo Salinas Pliego se se puso todos los puso todos los chalecos. Por favor, pónganlo así en grandote. No, en efecto, muchas gracias por esta conversación. Va y viene, y en efecto, en el camino andamos, y ahí nos seguimos encontrando. Muchas gracias igual a la audiencia, a quienes nos escuchan, agradecerles por ver este nuevo episodio, un episodio más del podcast del bienestar, el podcast que la derecha no quiere que escuches. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.